Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, cada día más cerca. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad. Este espacio que elegimos para escucharnos, para preguntarnos y buscar respuestas sobre las cosas que nos pasan. En esto de buscar respuestas colectivas nos gusta charlar y conversar con gente, dialogando con políticos, intelectuales, artistas. En esta oportunidad, con Miguel Rep, abordamos el humor como una forma de comunicación y de generar empatía para registrar al otro. A mí la palabra que más me cuadra es dibujante, es la más del genérico, ¿no? En la farmacia va a pedir Miguel Rep y si no, el genérico dibujante, ¿no? Y te van a dar Miguel Repiso, Miguel Antonio Repiso, Rep, alguna de esas marcas, y siempre es dibujante el genérico. Después, por supuesto, sí, soy humorista gráfico, después también soy, se podría decir, artista visual. Pero ahí, para de contar, esos son mis rótulos, si es necesario. Dibujante, no sé por qué, es la que más me simpatiza. Me refería a una cuestión técnica, más que nada. Si dividimos las artes visuales, las artes pictóricas, más que nada, en dos, en la línea y la mancha, es decir, la pintura es mancha y el dibujo es línea, entonces la realidad se parece más a la pintura. Nosotros somos manchas, nosotros no somos líneas. La línea es la mayor mentira del arte y yo vivo de esa mentira. En cambio, nosotros somos manchas. Este celeste no contrasta bien con esto, pero a la vez es una mancha contra una mancha, contrasta bien contra esto, esta mancha contra esta mancha, pero yo no estoy dibujado con una línea, todo es mancha, todo es pintura, la vida, la realidad es pintura, luego está la línea, y yo creo que veo en líneas, no veo en manchas, y mi lenguaje es la línea, y la línea es narrativa. Fíjate que la historieta, que es algo de lo cual uno se enamora muy chiquito y en una de esas sigue, como en mi caso, es una narrativa, es un cuentito. Y la línea, a pesar de ser un solo, aunque haya un solo cuadro, la línea es narrativa. Cuando me pongo en estado tira diario, lo que me pongo es en estado contemporáneo. Ponerle en un solo día yo puedo dibujar un dibujo para la columna de Zayat, que tiene como una urgencia, pero también una especie de esclavitud hacia la nota y el tema que escribe el economista Zayat. Luego puedo estar dibujando, como estoy dibujando ahora, el Pinocho, en el cual soy atemporal. Aparece mi niño, cuando fuera niño, pero también aparece el dibujante que está dibujando para los futuros niños, o para, digamos, hay una zona extrañísima, un no lugar, de gran libertad y a la vez de asilo hacia la obra de Collodi. Y cuando hago la tira, lo único que me gobierna a mí es: esto tiene una vida contemporánea finita. Esto lo estoy dibujando para mañana. Uno es una especie de laboratorio. Así como Picasso decía que hay fantasmas. Y lo que hace el artista es darle forma a ese fantasma para que le perdamos miedo. Al darle forma a un fantasma se le pierde el respeto y se le pierde miedo. Yo creo que soy una especie de laboratorio que toma los temas que están en el aire, le da una forma y vos podés llegar a empatizar con eso porque dijiste: mira, me lo dibujó esto que estaba en mi cabeza, que yo no lo tenía localizado, pero que está en mi cabeza. En ese caso hay una complicidad inconsciente
que yo percibí, que lo tengo hoy con vos, pero por ahí mañana no lo tengo con vos, lo tengo con otro lector. Yo albergo un montón de lectores, que no es porque los albergo porque los conozco, sino porque yo mismo soy un montón de lectores, porque tengo muchos intereses. No tengo el interés del humorista gráfico solamente, no tengo el interés solamente del tipo al que le gusta el dulce de leche, no tengo el interés del heterosexual solamente, ¿no? Tengo muchos intereses y entonces un día le hablo más a alguien que se me parece conforme a cómo yo trabajé el día anterior con ese interés, y eso me pasa. Algún día empatizaré con vos porque tuve un interés feminista. Cuando el humorista gráfico llega a una empatía o una complicidad es cuando logra su objetivo. Para que haya humor tiene que haber complicidad. Y yo en ese sentido tengo muchas complicidades distintas que muchas veces no coinciden con el mismo lector siempre. Un ejemplo de esto es, yo, por supuesto, siempre estuve con las madres, ellas me han invitado, me han dado trofeos, me han dado el pañuelo, he ido a la casa de ellas, he estado con las madres y me han dicho, Miguel, te queremos como un hijo creativo, todo eso, pero debemos confesar que no siempre te entendemos. Entonces le digo, sí, ¿cómo no entender si tenemos mucha diferencia etaria? Y aparte yo no estoy dibujando siempre para ustedes, así que hijo no soy. Déjenme libre. Yo estoy del lado de ustedes, pero no siempre voy a ilustrarlas. Entonces, eso me pasa. Esa libertad significa muchas adhesiones, ciertas fidelidades y muchas infidelidades y traiciones mínimas. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Cada día más cerca. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Privarnos de las vacunas es privarnos de nuestro derecho a la salud. Las vacunas salvan vidas y la mentira es otra forma de violencia. Lavacunasalvavidas.com.ar es una iniciativa del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Obra social del personal de la industria gráfica de la Provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Seguimos en Principio Activo, Salud y Sociedad, seguimos en cuarentena y dialogamos con la psicóloga, la licenciada Marcela Salvetti, que más que psicólogo es una amiga porque nos da consejos para transitar la cuarentena de la forma más cuerda posible. Y también con ella hablamos de resiliencia, algo que es fundamental por estos tiempos. Esa capacidad de transformar un hecho en principio trágico o negativo en un aprendizaje que es positivo para la vida, ¿no? De acá al futuro. Y yo creo que esa capacidad se puede desarrollar siempre se puede desarrollar. Y en particular, yo no sé si será porque soy de Argentina, creo que nosotros estamos a la cabeza de esta capacidad de resiliencia. Un poco lo que hablábamos hace un rato, de decir, bueno, hay en el inconsciente colectivo un gran caudal de conocimiento que nos pone a hacer. Es decir, no nos paralizamos, básicamente, aquí en Argentina, sino que empezamos a ver qué hago, con quién puedo hacer, cómo nos podemos juntar, quién tiene, y empezamos a poner desde los recursos materiales mínimos que tengamos hasta nuestros recursos personales para decir, bueno, ¿cómo podemos enfrentar esta crisis? Y creo que eso nos da un aprendizaje y nos da una capacidad para afrontar muchas situaciones. El aislamiento genera irritabilidad, genera accesos vamos de la irritabilidad a la bronca, a las discusiones a veces. Lo importante, digo, es volver a reconocerse. Nos podemos pelear, nos podemos enojar. Aceptar eso.
Aceptar que estoy enojado, aceptar que estoy por ahí frustrado, aceptar que no estoy durmiendo bien y compartir esa situación con los que convivo, ¿sí? Y en el momento que pienso que voy a explotar, lo importante es decir, bueno, me corro, exacto, respiro hondo, me voy a otra habitación, me pego una ducha, me pongo a escuchar música, digamos, pero trato de conectarme con alguna actividad que me sea placentera. Yo en lo personal estoy haciendo meditación, no es ser alguien de la India ni ningún gurú iluminado, sino darse unos 10 minutos, unos 15 minutos para respirar, para conectar cómo uno se está sintiendo y bajar unos decibeles de esa manera. Yo creo que lo principal es poder aprender a autorregularlos en esta situación, digamos, y lo vamos haciendo día a día. A darnos cuenta que estábamos lejos del otro, estábamos viviendo en el mismo ambiente, en la misma casa, pero todos desconectados de qué le pasa al otro, cómo se siente, o qué es lo que está haciendo, cómo le está yendo con el estudio, con el trabajo, con lo que sea. Entonces yo creo que el principal aprendizaje es ese, que nos empezamos a ver y reconocer desde otro lugar y le estamos dando otro valor a la vida. Yo creo que eso es algo fundamental y me parece que ese va a ser el gran aprendizaje. Es decir, tenemos por ahí los valores medios trastocados a veces por la forma en que vivimos, por la sociedad, por las presiones, etcétera, etcétera. Pero digo, esto nos viene a poner en el centro que si perdemos la vida, ¿qué nos queda? Estamos corriendo una carrera que no nos lleva a ningún lado, nos estamos perdiendo de vivir realmente, de vivir el momento presente, aquí, con la situación que cada uno le toque, por mirar hacia el futuro o por decir, bueno, tengo que ganar un peso más o un peso menos. Entonces yo creo que esto nos vuelve a poner en el centro de la cuestión y decir, lo principal es la vida. Y la vida en condiciones buenas, saludables dentro de lo posible, ¿sí? Es decir, una vida que tenga sentido. Y eso creo que es otro aprendizaje. Es decir, en las situaciones de crisis uno puede volver a ver dónde está lo importante y dejar de responder a lo urgente, sino que empezar a responder a lo que realmente es central, que es estar vivos. El dolor de columna es un fenómeno estrictamente contemporáneo que se ha recrudecido en los últimos 30-40 años y esta teoría indica que no es por pagar el precio de la rápida evolución, sino por la falta de movimiento y una incorrecta ergonomía de los gestos cotidianos. Y el primer consejo que uno podría dar es no resignarse al dolor, porque el dolor crónico de columna, tanto lumbar como cervical, también en el caso de la fibromialgia, afecta sensiblemente las funciones corticales superiores del hombre, el cerebro. Hay una involución de la masa encefálica, hay una atrofia de la materia gris, hay una reducción de la corteza cerebral y sus posibilidades vitales, lo cual es tremendo. El dolor altera las posibilidades creativas, no deja pensar. Nomás a la noche tenemos una reducción del 10% de la función cerebral. Nuestro cerebro sigue trabajando cuando descansamos. Sin embargo, cuando descansamos con dolor y nos tenemos que levantar por el dolor, ya el cerebro consume mucha más energía, repone menos y la función de restablecimiento proteico que acredita el sueño es menor por dormir con dolor. Por lo tanto, nunca resignarse a una vida con dolor, porque si no el órgano más afectado es precisamente el cerebro como tal. Por un lado, la no variabilidad de las posturas a lo largo de la jornada laboral. En el caso de la tarea de la maestra, esta alternancia entre sentarse, pararse para escribir en el pizarrón, claro, que lleva a las disfunciones muchas veces del hombro, a la hipertonía, tiene que ir cediendo también por una
fundamentalmente variabilidad postural, tratar de evitar permanecer demasiado tiempo quieto y para el colmo quieto en la misma posición como tal. Pero es un combo muy perjudicial de estar tanto tiempo sentado. Y para el colmo sentados en lo que se llama retroversión, es decir, como redondeando la región lumbar sin respetar sus curvas fisiológicas. Y eso trae graves consecuencias a nivel de toda la disposición postural y a partir de ahí disfunciones. Intentar de alguna manera entender como cualquier otro que hace falta el ejercicio regular y que en la medida de lo posible inicialmente ese ejercicio tiene que tener un componente de organización postural. La postura sustenta todos los demás procesos. Debo subordinar el movimiento a la postura y no al revés. Por lo tanto, un criterio muy terapéutico a la hora de intervenir en este tipo de casos. ¿Y por qué no también la educación física en la escuela para las maestras? Me parece que el profesor de educación física no solamente puede tener como sujetos de aprendizaje a los chicos, sino que también puede colaborar en la salud postural, tal como si fuera una gimnasia laboral, en el marco de la misma escuela como tal. Ahora en Principio Activo, Salud y Sociedad, el turno de la economía feminista, en esta oportunidad a cargo de la magíster Melissa Luc, licenciada en Economía también de la Universidad Nacional de Córdoba. Ella es nuestra economista de cabecera. Hola a todos y a todas, de nuevo Melissa Luc hablándoles sobre economía feminista. La semana pasada estuvimos hablando de los mercados masculinizados y los mercados feminizados. Los mercados masculinizados eran aquellos en donde la mayoría de sus trabajadores eran hombres y los mercados feminizados donde la mayoría de las trabajadoras eran mujeres. Hoy vamos a ver algunas características que tienen esos mercados. La primera característica que vamos a ver es que los mercados masculinizados tienen mejores remuneraciones que los mercados feminizados. Un claro ejemplo son los médicos y las enfermeras. La segunda característica que les quería mencionar hoy es que los mercados masculinizados tienen mejores condiciones de formalidad, en su mayoría, que los mercados feminizados. Uno puede tomar el mercado de la construcción, el mercado de los servicios domésticos y puede observar estas estadísticas. Sí, es cierto, en los mercados de construcción hay mucha informalidad, pero en los mercados de los servicios domésticos hay más informalidad. La tercera característica que le quiero contar sobre estos mercados es que en los mercados feminizados nos vamos a encontrar con que los cargos de mayor poder, jerarquía y mejor remunerados, aunque en su mayoría las trabajadoras son mujeres, los ocupan los hombres a estos cargos altos. Un claro ejemplo de esto puede ser en las profesiones como en la docencia o en las maestras, que las direcciones o que los cargos de mayor poder acceden los hombres por excelencia. Y eso no se observa en los mercados masculinizados, donde la mayoría son varones y todos los cargos de poder están en manos de varones. Ahora bien, ¿por qué se da esto? Y ahí la economía feminista va a venir y va a traer a colación un montón de conceptos analíticos para poder explicar por qué se dan estas cuestiones. Lo primero que va a decir la economía feminista es que hay mecanismos discriminatorios que nos impiden a las mujeres movernos hacia profesiones masculinas o movernos hacia cargos de mayor poder y mejor remuneración. Esto la economía feminista le va a llamar los techos de cristal al hecho de que no podamos acceder a los cargos de mayor jerarquía en las profesiones que son feminizadas y en las profesiones que son masculinizadas, pero también van a hablar de las paredes de cristal, que son aquellos mecanismos que impiden que las mujeres puedan moverse a profesiones masculinas. Todo esto uno también puede analizarlo a partir de los hombres. Seguramente los hombres, en el caso de las paredes de cristal, no van a poder trabajar en ciertos mercados feminizados. Sería muy difícil que un hombre lo contraten para llevar a cabo servicios domésticos, aunque yo he tenido un hombre haciendo servicios domésticos en mi hogar. No imposible, pero un poco difícil. Ahora bien, esos mecanismos discriminatorios que también pueden existir para hombres perfectamente, no le impiden al hombre tener mejores condiciones laborales, ni remunerativas, ni de formalidad. En cambio, a las mujeres sí nos impiden estos movimientos y estas mejores condiciones laborales. En los próximos capítulos vamos a ver qué consecuencias tienen todas estas características y todos estos mecanismos discriminatorios sobre el colectivo de las mujeres.
El primer mecanismo que vamos a ver va a ser la brecha salarial. Las mujeres cobramos menos que los hombres en los mismos cargos. El segundo mecanismo que vamos a analizar y el concepto analítico que vamos a analizar va a ser que la consecuencia de todos estos mecanismos y las responsabilidades de las tareas del hogar, que es lo que estamos hablando los últimos domingos, van a tener una consecuencia muy grave para las mujeres. Y esto es que vamos a ser en su mayoría pobres. Concepto analítico que la economía feminista dice como feminización de la pobreza. Ahora bien, siempre que yo hable de estadísticas, voy a estar hablando de estadísticas que están al alcance de todo el mundo. En la página oficial de las Naciones Unidas, en la página oficial de la CEPAL, en la página oficial del INDEC, en la encuesta permanente de hogares, hay estadísticas y evidencia empírica de sobra para sustentar los mecanismos y las diferencias entre hombres y mujeres. Así que los invito a que ingresen a esas páginas y vean la evidencia empírica. Y si quieren ver ya un análisis cerrado, los invito a que entren a la página Economía Feminista. Nos vemos la semana que viene con Brecha Salarial. En tiempos de pandemia ha crecido significativamente la violencia de género. No te calles, no estás sola. Si tenés algún familiar o algún vecino que necesite tu ayuda o vos estás en situación de violencia, comunícate a los teléfonos que están en pantalla. La pandemia vino a poner blanco sobre negro en muchas situaciones de nuestra realidad. Lo hemos dicho muchas veces en este espacio. Profundas desigualdades, groseras e injustas que derivan de la forma de producir y de poner el lucro en el centro y por sobre la vida. Todo parece indicar que la solución está en consumir menos. ¿Quiénes? ¿Los que consumimos poco? No. Los que consumen más de lo que necesitan. Y también en contaminar menos. Poner en el centro la vida, el respeto por el otro, el respeto por la madre tierra, es el camino de la solución. Antes de la pandemia parecía utópico e inalcanzable. Y ahora parece que lo vamos logrando. Estamos encerrados por obligación, pero estamos poniendo en el centro la salud y la vida. Pero post pandemia, ¿cuántos de nosotros está dispuesto a seguir siendo austero y no contaminante? No podemos pensar en un mundo diferente si la mayoría de la población, gobiernos y organizaciones mundiales están pensando en volver a una normalidad de producción como la que abandonamos y como la que nos trajo hasta este punto. La pandemia nos ayudó a visualizar las desigualdades sociales. Visualizar no es lo mismo que ser conscientes y actuar en consecuencia. Para superar las desigualdades, claramente hay que cambiar la forma de organizarnos socialmente. Hay que aprender a pensar en nuevos proyectos de organización donde seamos capaces de producir alimentos para todo el mundo y organizaciones que no generen explotación. Debemos pensar en una organización social solidaria y diferente. Tenemos que crecer como sociedad. La buena noticia es que ya hay muchas experiencias en las cuales podemos basarnos. A través del programa transitaremos distintas salidas o propuestas post-pandemia. Una de ellas está vinculada a la forma de producir el alimento. La agroecología, por ejemplo, que respeta la biodiversidad, la calidad del alimento, que no genera explotación ni humana ni de la tierra, es una de las formas que tenemos para pensar en estas nuevas formas de organizarnos. La agroecología produce al mundo la mayor cantidad de alimentos altos en calidad nutricia, alimentos seguros. Es uno de los caminos que tenemos que transitar. Claves para pensar la pospandemia: volver a la tierra, volver a las respuestas colectivas, volver a la solidaridad.